Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, les quiero dar las gracias a ustedes por encontrar un hueco este viernes 31 de mayo a las 11 de la mañana, sabiendo que tenían cosas mucho más interesantes que hacer que venir a escucharnos a nosotros, pero también entiendo que vienen convocados por el atractivo que produce conocer el interior de las obras de dos de los personajes que mejor me caen en esta facultad de Geografía e Historia y de Filología también, que son Antonio Becerra y Fernando Bruqueta, a los que son autores, son compañeros e incluso también son amigos. El sentido de juntar estos dos libros es un poco extraño, aunque realmente por temática parece que no tienen una conexión, pero en el fondo, según ellos vayan hablando, verán que existen bastantes elementos en común. Primeramente porque son el resultado de la apuesta que hace el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas por dar la posibilidad de divulgar y de publicar trabajos tanto de investigación como el resultado de algunas aulas de investigación de la universidad. Y por otro lado, porque preparando esta presentación que ahora les introduciré, me encontré con que también estos dos libros, en un ejercicio de metalenguaje y de encuentro extraño, tienen una autorreferencia. Es decir, la nota número 38 de la página 145, donde Antonio Becerra habla del fragmento de Traidor, Inconfeso y Mártir de Zorrilla, pues casualmente dice que el autor del que está hablando el poema o el fragmento de José Zorrilla está basado en la figura de historia de Gabriel de Espinosa, pastelero de Madrigal, a quien se hizo pasar por Sebastián de Portugal, desaparecido en la batalla de Alcázar-Quibir, conocida por la batalla de los Tres Reyes, y justo a quien pone de autor de referencia para este tema, pues la obra de Fernando Bruqueta, obviamente la de referencia para cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre don Sebastián de Portugal. Es decir, que el propio libro, sin ser conscientes, ya se estaban autorreferenciando y llamándose para ser presentados conjuntamente. Me imagino que ustedes ya conocen de una forma u otra tanto la trayectoria y la figura de Fernando Bruqueta, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas, en sus últimas etapas, como diríamos, haciendo su last dance durante este curso, porque aunque ahí donde lo ven se jubila ya este curso, bueno, de hecho ya se ha jubilado, ha empezado a quemar todos sus apuntes según iba terminando sus clases y en breve pasará a disfrutar de la figura de profesor honorífico de la universidad, que parece que no, pero eso también viste bastante. Es un deseo que será concedido en breve. Saben que su trayectoria, por un lado docente en la Universidad de Las Palmas, pues es bastante consolidada y extensa, ¿no? Más de 30 años de docente universitario, durante los cuales también ha desarrollado una investigación importante en su temática principal, que es la historia moderna, principalmente la historia moderna de Canarias, pero también ha tenido publicaciones relevantes en otras temáticas, por lo que es conocido no solamente en la investigación, sino también en la divulgación, y luego pues también se ha convertido en un referente para lo que es la historia de Canarias en otros ámbitos, no solamente los académicos. Antonio Becerra Bolaño, profesor titular de la Facultad de Filología Hispánica, también consolidado investigador en cosas varias, pues porque Antonio lo mismo te escribe sobre Graciliano Afonso que sobre lo que le pidan que escriba, es decir, es multifacético y polifuncional. Pero aparte de eso también tiene una trayectoria no solamente investigadora y divulgadora importante, sino en otros ámbitos como puede ser la publicación de libros sobre literatura canaria, sobre autores conocidos y también sobre lo que te pidan que escribas, porque para eso tú no le dices no a nadie, básicamente. Introducidos los dos personajes, mi intención ahora básicamente, y conociéndolos además la capacidad de habla que tienen ellos dos, es dejarles casi los micrófonos, porque aquí lo importante es primero que expliquen, y es la primera pregunta que yo les voy a lanzar, es el porqué de estas dos obras, independientemente de que están dentro del contexto del servicio de publicaciones, y el para qué de estas dos obras, ¿no? ¿Empiezas tú? No, empiezas tú. No, que a mí me da risa. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Reitero el agradecimiento y sobre todo porque es verdad que podrían tener mejores cosas que hacer
y sin embargo han venido, o sea que es una muestra de, no sé si de osadía, ¿no? O de amor o cualquier otra cosa que pueda surgirles. Y en primer lugar quiero agradecer pues tanto a Israel que ha permitido este encuentro tan bonito, a la Feria del Libro, y también a nuestros editores, ¿no? En este caso la edición, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Publicaciones, que está representada y muy bien representada aquí. ¿Por qué surgió? Bueno, en principio tú diste una clave, ¿no? La primera era... No vamos a tocar ese tema porque entonces ya te fastidio el libro por completo. No, pero bueno, no, pero eso después caerá. Fue un encargo, ¿no? A mí me gusta trabajar por encargo. Me gusta, sobre todo porque es una... a mí la documentación me parece el mundo más fascinante que hay. Y en su momento, el director de la cátedra de Manuel Velázquez Cabrera, de Administración Pública, me invitó a desarrollar un proyecto, un seminario sobre literatura y administración pública. El director de la cátedra es Paco Quintana. Y lo que en principio iba a ser, pues había planteado una charla, y la charla, claro, me dijo, habla del realismo, ¿no? De la administración pública y el realismo, sobre todo con Galdós, pero cuando llegué a Fuerteventura y me di cuenta, digo, este curso no puede comenzar con Galdós. No podía empezar con las tablillas, ¿verdad? No puede pasar con la creación de la... Tenías que haber empezado por las tablillas de Ebla. Exacto, pero no me parecía demasiado largo, ¿no? Y entonces fui a hablar de lo mío. Entonces empezamos a hablar desde el humanismo. Hice una revisión rápida, digamos, desde el concepto de la administración pública, del humanismo hispánico hasta llegar al realismo. Y entonces a partir de ahí, claro, Paco me dice, vamos a hacer un libro, y yo le dije, de acuerdo. Le planteé esta idea de hacer en principio iba a ser una antología, pero después se convirtió en un florilegio, porque era más bonito, ¿no? Es más bonito. El término, por lo menos. El término es bonito, y sobre todo el florilegio remite a una recolección, una colección de textos fragmentarios, ¿verdad? Que tienen, pues eso, tienen algo especial, ¿no? En este caso, lo que planteé era hacer un florilegio, una colección de pequeños fragmentos en los que de forma diacrónica se desarrollara o se ofreciera una visión lo más general, lo más completa posible de la administración pública, de cómo era concebida la administración pública desde la literatura, ¿no? Entonces, claro, eso implicaba que eran textos literarios, que no eran textos puramente instrumentales, ¿verdad? Aunque algún texto puramente instrumental se convierte en un texto literario, que eso también suele ocurrir, ¿no? Hay textos históricos que pasan a convertirse en textos literarios, y en este caso hay textos políticos que pueden convertirse en textos literarios. Y entonces un poco, o administrativos incluso. Y entonces esa era mi idea, ¿no? Entonces, claro, pero me emocioné, y lo que iba a ser un texto era una cosita bastante breve, se convirtió en una primera parte, que es esta, que era comencé desde la administración pública, desde el humanismo hasta el romanticismo, ¿no? Entonces, de hecho, comienzo con este, ¿cómo se llama? Valdés, y acabo con Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿no? Una novelita en la cual se habla de la administración pública, una visión o una breve administración pública en el virreinato, ¿no? O sea, es decir, que me daba la posibilidad de trabajar. Y entonces ahí, claro, pues aparece, obviamente, en uno de los textos, que era Traidor, Inconfeso y Mártir de Zorrilla, tenía que aparecer mi querido y sabio Fernando, ¿no? Y entonces, y nada, eso. Mejor de tu libro. Exacto, eso es lo mejor de mi libro. Lo mejor de mi libro es esa nota, pero por eso se puede tener, ¿no? Es una... Sí.
Eso, por eso ya vale. Y nada, y entonces ese es el por qué es eso. ¿Y para qué? Pues obviamente pues un libro yo creo que responde a la curiosidad, ¿no? Que creo que eso es lo que nos mueve, ¿no? Quizás es el oficio universitario, lo que conlleva, que es tanto docencia como investigación, se mueve por la curiosidad, ¿no? La ciencia se mueve por la curiosidad y nosotros, que a pesar, pues no somos científicos puramente, pero sí la manera de aproximarnos a los textos es también científico, ¿no? Es un fenómeno y nosotros analizamos ese fenómeno. Y esa era también la idea. La idea era, desde la curiosidad, desde lo que uno se pregunta qué habrá detrás de eso, pues intento un poco mostrar esta cosa. Y voy a dejarlo porque si no ya me quedo. Muchísimas gracias. Gracias también a Israel, gracias a la Universidad de Las Palmas, al Servicio de Publicaciones por haber tenido la deferencia de publicar este libro, que es una obra de madurez, obviamente, porque es el resultado de casi los mismos 30 años que yo llevo en la investigación. Estuve recopilando datos sobre el personaje y hace 30 años yo no tenía la suficiente capacidad como para hacer una semblanza biográfica, ese resumen, este compendio. Ajá. ¿No te gusta? En la imagen cómo está quedando, que es lo único que merece la pena. Lo único importante es cómo queda en el... Bien, pues el trabajo es ese compendio después de 30 años de investigación en los archivos nacionales, en el archivo de Simancas, en el Histórico Nacional, menos, pero que también había alguna cosa, y en la Biblioteca Nacional. Entonces, yo fui recopilando datos hasta que me consideré que tenía tiempo y suficiente madurez para poder enfrentarme a este personaje y hacer una cosa suficiente que fuera por lo menos digna para el lector que no conociera a don Sebastián de Portugal, que es un personaje que después me doy cuenta a lo largo de la investigación que tenía muchísimas cosas en común con Canarias, o que tenía muchos puntos de conexiones con la historia de Canarias, durante el siglo XVI, pero también en el XVII, en el XVIII, que había familias que decían proceder del personaje de don Sebastián de Portugal, porque él desaparece en la batalla de Esto es lo que tú decías. Sí, se está castigando. Es el fatum. Bueno, pues el tema es más o menos ese, el haber, creo que es una contribución más a la historia, no solamente por ser don Sebastián de Portugal, historia y mito, en la parte del mito, en que aquellos personajes que después dieron paso a que surgiera una corriente casi filosófica, que era el sebastianismo, pues estaban muy relacionados con Canarias. Entonces es un libro de historia de Canarias y es un libro de historia moderna, es un libro también de historia en general. No sé si he respondido a la pregunta que... El por qué y el para qué era porque tenía que entretenerme. Porque me aburría muchísimo dar clases. No, no, era porque, vamos a ver, uno cumple en la docencia universitaria, cumple dos facetas. La docencia no es la actividad universitaria, cumple la parte docente y la parte investigadora. Una sin la otra no tiene mucho sentido, a no ser que ya seas una persona de reconocida edad, y entonces te puedes dedicar exclusivamente a investigar y la docencia se queda un poco al margen, que no la abandona del todo, porque ya tengo compromisos para hacer algún que otro seminario en los cursos siguientes y cosas de este tipo, nada más. ¿Para qué era eso? Sí, es que vas a acabar como una especie de Taylor Swift, ¿no? de la historia, y al final, quién sabe si te veremos en el Santiago Bernabéu, ¿verdad? Ahí reuniendo las masas. Miguel Ángel te va a llamar para el Gran Canaria primero, pero... No sé si el Taylor Swift se refieren al sastre, a la ropa del sastre, o que porque es lo único que yo conozco de eso. Las dos obras, como ya hemos dejado caer, tienen el común que son frutos
como decíamos, de la apuesta del servicio de publicaciones por dar la viabilidad, también es el resultado, por un lado, de una trayectoria investigadora o de las cátedras donde se genera conocimiento, pero por otro lado también son el resultado de la madurez respectiva, ¿no? Entonces, a la hora de realizar, primero el tema y la redacción, pero a la hora de realizar cada una de las composiciones, ¿dónde encontraron una mayor dificultad o en dónde encontraron los mayores obstáculos para poder dar resultado a lo que nosotros tenemos en mano? Si no te importa, contesto yo, porque si no después se me va a olvidar la pregunta. Porque... El alféizar que tiene. No, se pone a hablar y ya empieza a dar rodeo, ya no me acuerdo. No. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo dijo que era la pregunta? ¿Dónde estaban las mayores dificultades que habías encontrado? Sí, dificultades, ninguna. Ninguna. Yo jamás he tenido dificultades en la investigación. El único problema es, donde sí existe dificultad, es después de hacer toda la investigación, es cómo traduces tú eso para que cualquier lector que tenga formación académica o que no tenga formación académica lo entienda igual. Es dificilísimo. Eso es, sí que es un trabajo ímprobo. Entonces ahí es donde se encuentra, desde mi punto de vista, la mayor dificultad. ¿Cómo pones tú eso en palabras en que no resulte pedante, en que no resulte excesivamente erudito, en que no resulte cargante para cualquier lector, sino que lo lea en un lenguaje directo, sencillo, llano, y que a la vez no pierda ese sentido de que es un trabajo científico académico? Bueno, el científico también, entre comillas, angulares, grandes angulares, porque es lo que decía antes, somos pretenciosos de los científicos, no somos científicos, tratamos de hacer ciencias humanas, no somos esos científicos de laboratorio, gracias a Dios, claro. Bueno, pero tu trabajo tiene mucho de laboratorio a la hora de desentrañar cada una de las documentaciones, por ejemplo, sobre la figura de Sebastián. Si quien lea tu obra, en este caso la del libro, verá que ahí hay un ejercicio de ir separando un muestrario de evidencia, sobre todo la parte epistolar, que es una cantidad enorme de cartas que se han conservado y que has podido encontrar, donde tú realmente a la figura de San Sebastián, de Don Sebastián, lo estás describiendo a través muchas veces de lo que otros dijeron de él, ¿no? Sí. Y en este caso de otros, de fuentes de primera mano, su abuela, su tío, que para quien no sepa, su tío era Felipe II. Felipe II. Es decir, ahí hay un trabajo también de laboratorio importante, ¿no? Es más de buró, de oficina, que de otra cosa, no es de laboratorio específicamente, no es de alambique. De microscopio. Eso sí, de microscopio sí. ¿Y solamente vas a contestar eso? Sí. Contesta tú ahora para que me dé tiempo de... Vale. Bueno, a mí yo creo que he ido desarrollando un pánico desde tiempos inmemoriales, pero bueno, de los últimos años. El pánico se te nota. Se me nota, ¿no? A que no esté todo lo que tiene que estar, ¿no? Por eso digo que a mí me gusta mucho la documentación, pero claro, la documentación implica un trabajo de que lo que aparece aquí es la punta de un iceberg, ¿no? O sea, todo lo que está detrás son muchas horas, por eso a veces uno se plantea si merece la pena, ¿no? Pero te lleva, ¿no? Esto es una pasión, ¿no? O sea, lo que hace Fernando, lo que haces tú o lo que hace muchas de las personas que están aquí se mueven por la pasión de trabajo. Entonces, claro, a mí el miedo que tengo es eso, que no aparezca todo, que no aparezcan todas las visiones del fenómeno, que no, y después si no aparece en la selección que he hecho de textos, que no aparezca en la introducción, porque claro, lo que hice fue, la primera parte es un corpus, ¿no? Empecé a desarrollar, buscar por siglos, porque dése cuenta que es del siglo XV hasta el siglo XIX, ¿no? Y a la primera mitad del siglo XIX, y hay muchos textos. Claro, también quería buscar, pues eso, pues según lo que hubiera, y de autores, autoras, obviamente, y después visiones
que son las canónicas y otras visiones que se fueran o se separaron un poco del canon, digamos, de cómo se ha visto, ¿no? Y eso es quizás el trabajo más duro, ¿no? A la hora de redactar, pues también que, claro, porque tú dices, tú tienes algunas veces algunos, digamos, no sé si clichés o algunas ideas que tú has ido cimentando en los años, que los dices, pero tienes miedo de decir, mira, a lo mejor esto ha sido una osadía que yo cometí hace años y que no está respaldado por ningún tipo de texto, ningún tipo de cosas, ¿no? A mí me pasa, bueno, contar una anécdota que en una clase, y además eso se ríen los alumnos, se quedan así, porque les dije, Iris Zabala, que es una reconocida investigadora, ¿no?, que falleció hace unos años y una de las grandes referentes del realismo y del romanticismo, o sea, el estudio del siglo XIX, incluso del XVIII, yo había leído, creía haber leído, una explicación del fenómeno de la modernidad literaria. Y entonces yo la explicaba, y todos los años la explicaba. Hasta que de repente dije, yo lo leí, digo, pero no me acuerdo dónde lo leí. Y he estado buscándolo, no lo encuentro. Entonces ya el último año, este último curso que me tocó dar una asignatura de este tipo, por lo que hice, dije, miren, yo le voy a explicar esto. Creo que es de Iris Zabala, o mío. Es que no lo sé, porque lo ha hecho mío. No sé si pasa como en Operación Triunfo y en estas cosas, ¿no?, que tú cantas y haces tuya la canción. Entonces, esto a veces es el miedo que uno tiene cuando investiga, ¿no? Que dice, voy a decir esto, pero a lo mejor es que te lo has inventado, ¿sabes? O ha surgido y a lo mejor has tenido una epifanía, yo qué sé, ¿sabes? Que no lo... Pero ese es el miedo que tiene uno al investigar, ¿no? Y entonces eso quizás ha sido el problema que he tenido. Hombre, bueno, sobre todo si en tu caso te ponen un límite de páginas. Porque tú a ti te dan 1000 páginas y no tienes problemas, pero te ponen 120 y claro, te han matado. es que es eso. A mí me dijeron, haz una edición de un poeta. Y digo, extensión, no tiene. Digo, ¿la obra completa? Dice, sí. Entonces ya ahí fue como el mundo, porque digo, lo que estaba publicado, lo que no estaba publicado, lo que apareció en prensa. Entonces, claro, yo ahí me emociono y empiezo a... ¿sabes? Entonces no tengo límites, ¿sabes? Hablando de una obra de Fernando González, que ahí estaba ahí, que tiene 1500 páginas por lo menos. Pero eso sí, ¿verdad? Pues cuando seas mayor, no te importará eso tanto, porque la edad te perdona todo ese tipo de lapsus. A mí, por ejemplo, yo preparo los PowerPoint para los alumnos y de pronto digo, ¿y por qué puse esto? Y me quedo mirando las frases y algún alumno avispado me dice, ¿eso no lo ha explicado? Digo que no puedo explicarlo porque no sé por qué lo puse, no me acuerdo ni qué relación tenía con el tema que estaba explicando. Pero se te perdona. A ver, los alumnos te lo perdonan. Además ellos dicen, pues eso no lo estudio porque no lo va a preguntar. Porque ni sabe por qué lo ha dicho. No sabe. Sí, es verdad. Pero de vez en cuando suceden esas cosas. En mi caso, yo no tengo el problema que tiene Antonio con buscar el hilo conductor, porque a mí me lo da la propia semblanza biográfica del personaje que elijo, porque ya me lo da la propia historia. Entonces, solamente tengo que ir encajando en los puntos biográficos. Hombre, claro, la cronología, ¿no? Como decía Romeu de Armas, ¿no? La historia es contar una cosa detrás de otra, ¿no? Y entonces, basándonos en esa cronología, pues uno va sacando los peldaños de la vida, sobre todo cuando se trata de biografía. Ya cuando son temas específicos o monografías sobre el comercio, sobre las actividades políticas, sociales, mercantiles, cosas de ya es diferente. Ahí sí es otro trabajo distinto. De hecho, con el libro de Don Sebastián ya se sabe lo que pasa desde el principio. O sea que... Sí, no es un spoiler, él muere. Creo que muere. Creemos que muere. En el fondo todavía no estoy tan seguro. De hecho, está abierto a la segunda parte, ¿no? Don Sebastián II, la vuelta de Don Sebastián. Que recuerda lo del sebastianismo en Brasil, ¿no? Sí. Que es todo el movimiento mesiánico que en el siglo XIX, en 1800, de repente aparece un cura y dice, yo tengo aquí el libro de este, y va a volver, ¿no? Sí. Pues el siglo XIX y el sebastianismo del siglo XIX solamente lo mencioné porque ya no quería meterme en eso, porque ya era otro trabajo que no tenía nada que ver con la figura de don Sebastián
era ya meterte en la política decimonónica, entonces dije no, porque eso estropeaba desde mi punto de vista todas las conexiones que tenía el personaje con Canarias y desvirtuaba en el sebastianismo del siglo XIX algo que no tenía nada que ver con lo que fue en vida y en su muerte, en los años siguientes a su muerte, que es lo que a mí me interesaron. Fueron aquellos que lo que me interesó fueron los personajes que quisieron suplantar o que tenían algo que ver con el personaje cuando estuvo vivo, eso sí. Y independientemente de que vamos a animar a todo el mundo a que se lea el libro y que lo compre primero y que lo lea, ¿qué elementos de referencia encontraste tú y mencionas de esa pervivencia o de ese eco de don Sebastián con Canarias? Bueno, hay varios elementos. En primer lugar, las desapariciones históricas que están documentadas de que el rey don Sebastián salía de Lisboa, cogía un barco y desaparecía. Entonces, las especulaciones de la época, algunas bien documentadas y otras no tanto, decían que iba a Marruecos, a la zona del África Occidental, y que después de esos viajes del África Occidental regresaba a Lisboa. Es verdad que sucede en alguna ocasión que el barco desaparece y está 2 meses ilocalizado, sin saber dónde, en cuáles son, en qué sitios ha podido estar. Claro, un barco con una tripulación de 50, 100 personas, es una carabela, no se sabe dónde está el barco, tiene que llevar alimentos o tiene que buscar un sitio donde habituallarse. Y tanto para los tripulantes como también para garantizar el regreso a la tierra, ¿no? al puerto de Lisboa. Y de ahí es donde se deduce que si regresa por Madeira sin tocar Madeira, dice, pues tiene que haber sido en Canarias, o estuvo en la costa de África, pero luego tuvo que haber tocado alguna de las Islas Canarias para habituallarse. Pero no es una deducción así libre, sino si a eso lo unes con que en la misma época hay testificaciones de alguna gente que dicen que ellos llegan en el barco con el rey don Sebastián y se asientan en el sur de Gran Canaria o en la isla de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, pero en la ciudad de Las Palmas, en el Real, pues atas cabos. Y además después, eso solamente con don Sebastián, que hay varios episodios de ese tipo, pero es que luego, tras la muerte de don Sebastián con el pastelero de Madrigal, resulta que el pastelero de Madrigal tiene relaciones con la hija de el Jeromín, que era el hermanastro de Felipe II, hija del emperador, y que era don Juan de Austria. Y la hija de don Juan de Austria estaba en el convento en Madrigal, donde conoce a este pastelero del Madrigal y tienen una relación que tiene a su vez una hija, y esa hija profesa luego en Sevilla y se casa en Sevilla o tiene un hijo en Sevilla con un Rojas de Tenerife. Entonces que todas esas relaciones, y el Rojas de Tenerife tienen también un hijo que se va a México. Y ahí es donde yo le pierdo la pista, en México. Pero que son varias conexiones que dices por un lado o por el otro. Luego está la familia Guedes, que los Guedes siempre está en su genealogía, pues presumieron de ser de la familia Avis, también de Portugal, de el rey don Sebastián. Es verdad que esa es una conexión muy extraña, pero sin embargo hay otras conexiones con los Arias Saavedra, que estuvieron presos en la época estuvieron en la batalla de Alcázar-Quibir con el rey, que estuvieron presos en Lisboa y que eran de aquí, de Las Palmas, ¿no? Y que estuvieron en un barco, se lo llevan, son cautivados y luego lo devuelven gracias a las labores que hace Felipe II para que lo suelten. Entonces, hay muchas conexiones así que dice, bueno,
hay líneas de investigación abiertas porque son, desde el punto de vista historiográfico, imposibles de cerrar, ¿no? Pero bueno, pero están ahí. O sea, que invitan más a una narración novelada y a una ficción, que también habría una puerta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Para la novela está perfectamente. Lo que pasa es que yo no sirvo para la novela. Jamás en mi vida he hecho una novela. Yo lo he contado en alguna ocasión. Empiezo a hacer una novela y en la página 3 los tengo a los protagonistas en la cama. Entonces, ¿y ahora qué hago? Matarlos. No, los mato y ¿qué hago? No, y creo que solamente me atreveré con la Crónica Negra, que es lo que creo que a lo mejor voy a hacer en los próximos meses. Esa era la pregunta final, que cuál era lo siguiente que tenía pendiente. Así que hay una cosa interesante porque al hilo de, aprovecho lo del el pastelero del Madrigal, porque Zorrilla lo que hace, y para que se den cuenta cómo es el libro, ¿no? Y cómo lo que hace en Traidor, Inconfeso y Mártir es plantear que por encima del individuo está una razón que es la razón de Estado, ¿no? Entonces, si él no, ya lo que él plantea, por ejemplo, lo que plantea Zorrilla y lo que plantea el personaje, que dice, no importa que yo sea Sebastián de Portugal o no sea Sebastián de Portugal, lo importante es el reino, ¿no? Y entonces ahí se muestra que con independencia del valor, digamos, o del abolengo que tenga, ¿no? Y lo importante es cómo actúas, ¿no? Y actúa pensando como un verdadero personaje público, ¿no? Administrador. Y él iba a decir algo. Bueno, sí, con respecto a eso, es que es curioso porque el pastelero de Madrigal sí que responde a esa teoría de la razón de Estado, pero don Sebastián no. Claro. Don Sebastián respondía a sus impulsos personales, nada más. A él no le importaba, la razón de Estado no sabía lo que era. Y de hecho, él se mete en la guerra de Alcázarquivir y que provoca la muerte de 3 reyes por un afán de protagonismo o de querer él personalmente conseguir que toda el África, que él no sabía de qué tamaño era, conseguir que toda el África fuera cristiana. Entonces, por una guerra santa y tal, pero son cosas personales de él exclusivamente, no por la razón de Estado, porque por la razón de Estado su madre, que era la princesa gobernadora, doña Juana, le decía en las cartas que tenía que actuar de otra manera y no actuaba, se tenía que casar y no se casó y dilató el matrimonio con unas, con otras, sine die, porque no creían en la razón de Estado. Sí, la literatura sí promueve, la historia no, pero la literatura sí promueve esos modelos, ¿no? Sí, claro, me encanta. No, simplemente voy a decir eso, ¿no? Que yo estaba encantado, digo, por una vez que me sujeta el micrófono. Bueno, como pueden ver, nos llevamos muy bien. Es el director de mi departamento, él es el secretario de la facultad. Nos llevamos todos estupendamente bien. Y de hecho, buena parte de estos libros, en realidad nosotros los conocíamos por la cafetería de la Facultad de Humanidades, que es donde... Todo esto se ha hablado primero en la cafetería y después se ha hecho los libros. Donde el 99% de nuestras obras han tomado forma. Yo sí animo, y siguiendo con todo esto, que es la parte que a mí me encanta del libro de Fernando, que es en toda esa parte de documentación, las cartas, ¿no? Las cartas que se cruzan un Felipe II que tiene 50.000 problemas más importantes, pero cada cierto tiempo tiene que escribirle a su sobrino don Sebastián y contestarle cartas a su tía diciendo, mira, es que no nos hace caso, le estamos buscando mujeres y este hombre no quiere, nos acaba de poner larga. Entonces ahí hay una trama paralela que es la política de Estado y el género epistolar que se puede convertir también en literatura. Ahí tienes para otro florilegio y hay un entramado ahí súper interesante. Es muy interesante, pero es imposible, vamos, por lo menos yo me considero incapaz de hacerlo, porque piensen que para resumir esas cartas en que
diga, bueno, solamente en lo que hace referencia al hijo, en cuando la madre habla del hijo solamente, no en lo cuanto habla de la política, de sus pulsiones personales, de que se quería marchar de Portugal, todo eso está, pero son legajos y legajos del archivo de Simancas y cada legajo es así de gordo y que tienes que estar leyendo con una letrita ínfima, entonces los tengo todos, a ver si me entienden, los vendo. Pero claro, el problema es decir, no, tengo que elegir exclusivamente esto porque es que si no, si tratas toda la que es el campo epistolar, piensa que Manolo Lobo saca otro libro de las mismas cartas que es el de Doña Juana. Él utiliza el mismo género epistolar de las cartas de Doña Juana con Felipe II y con el emperador. Entonces, pero son muchos legajos, son casi 30 legajos en que están resumidas, bueno, no resumidas, están todas las cartas manuscritas por los autores, ¿no? Muy interesante. Bueno, nos vamos acercando al tiempo que habían establecido y antes de pasar a la oportunidad de si ustedes quieren acribillarles a preguntas a ellos dos, tú has adelantado que posiblemente ahora cuando tengas todo ese tiempo libre que vas a tener a partir del curso que viene, terminarás esa novela, ¿no?, de género negro en el que puedes adelantar al menos dónde se ubica. Y también le quería preguntar al doctor Becerra si va a haber una segunda parte de estos florilegios administrativos o estás esperando que te vuelvan a invitar a Fuerteventura, claro. No, va a haber bueno, supuestamente tendría que... Estoy últimamente un poco agobiado. Y Paco Quintana me dijo, ya estaba Antonio María y estaba Rosario Blanco, a quienes agradezco el trabajo y el cariño que han dado a estos libros. Pues claro, delante de ellos me hizo prometer que lo iba a entregar en mayo, ¿no? Este mayo, o sea que creo que está un poco complicado. Pero hoy, precisamente, no voy a llegar. Pero sí, la idea es esa, la idea es que haya un segundo volumen, ¿no? Que llegue desde el realismo prácticamente hasta la mitad del siglo XX, porque la verdad que ahí hay también mucha documentación, obviamente, y libros, ¿no? O sea que esa es la idea. Y después ya está con otros proyectos y con todo, porque uno no dice que no a nada. O sea que estaremos todos a la expectativa de que la continuación... Que lo lean y si les gusta, pues ya el otro En mayo del año que viene lo tienen, no se preocupen. Antes, pero... Bueno, aparte eso será lo que hagan en el futuro. Ahora mismo, pues estoy trabajando en personajes de la historia de Canarias, ¿no? Y no solo en biografía, sino también en temas de Canarias y del África Occidental, ¿no? O sea, en una parte estoy documentándome, en otra estoy colaborando con un gran autor que a mí me ha sorprendido lo bien que escribe, y que es don Pedro Pinto, que estamos haciendo la biografía de un antepasado suyo, que es don José Quintana y Arena, y que fue el último alcalde o el último regidor del antiguo régimen y el primer alcalde constitucional de Gran Canaria en aquel momento. Y es un personaje importantísimo porque es 1800, es el momento del paso de un estado a otro, de una forma de gobierno a otra, y cómo se adapta la isla, porque es la historia de la isla de Gran Canaria en ese personaje. Eso es lo último. Ahí, hombre, tampoco me quiero arrogar yo el protagonismo, porque todo el trabajo ha sido de él. Yo estoy haciendo un apoyo en ciertos capítulos así, cositas mínimas, ¿no? Pero el trabajo fuerte es de él, que además él tiene toda la documentación en su casa, no ha tenido que viajar muy lejos, porque tiene el archivo hacia Alcázar, del que él dispone estupendamente. Y sobre eso, él también, aparte de esto, también estamos trabajando con cosas del Sáhara Occidental. Sabes que pertenezco a la asociación de la agrupación de
de las generaciones, Asociación de Generaciones de La Paz, que hace referencia al Colegio La Paz de la Jung, y pues también con eso estoy colaborando en algunos, bueno, ya escribí un capítulo en el Anuario Estudios Atlánticos sobre la fundación de la colonia de Río de Oro, pues ahora quiero hacer otros trabajos sobre también el Sáhara Occidental y a lo mejor un compendio histórico que podría ser la historia del Sáhara español, que hay muchos trabajos interesantísimos, pero que son muy largos y extensos, entonces se trata a lo mejor de coger y hacer una historia más legible, ¿no? Más asumible por cualquier lector, ¿no? Solamente eso. Que no es poco tampoco. ¿Qué más quieres? No, que no es poco. Vamos a tener mucho tiempo libre, pues. Bueno, yo quiero darle las gracias a los dos autores por la presentación y antes de concluir, pues darles la oportunidad de si la lectura de los libros si la han hecho o los comentarios que ellos han ofrecido o el conocimiento que tienen de sus trayectorias, pues les invitan a ustedes a hacer alguna pregunta que quieran dirigirles, algún comentario. Van a escapar. Bueno, pues... ¿Sí? Sí. Que no quede mal. No, simplemente quería preguntar a la hora de buscar información en los archivos, si han intentado entrar en algún archivo concreto que no ha sido fácil yo es una cosa que la veo como muy complicada, a veces depende de qué institución, ¿no? Sea la que tiene los archivos, si han querido entrar en algún archivo concreto y no han podido acceder por alguna razón y por qué razones. Bueno, nos alegra que nos haga esta pregunta, porque realmente... yo también puedo hablar. Sí, después, así nos peleamos. Bueno, el principal problema de los archivos, pues yo también trabajo bastante con archivos, es que los archivos, pues los archivos más o menos públicos, archivos que están detrás personas con una cierta visión o tienen más facilidad o una idea de para lo que realmente sirve un archivo, pues ahí no hay problemas, ¿no? Por ejemplo, acaba de nombrar Antonio, Cónchale. Fernando, no te preocupes. Fernando acaba de nombrar el archivo de Alcázar, ¿no? O sea, un archivo que la gente va y no tiene problema. Hay otros archivos que son familiares y que son muy ricos, que... ¿Los familiares o los archivos? Las dos cosas. Bueno, algunos son ricos y otros no. Pero, por ejemplo, hay algún archivo que es bastante interesante y en el que has podido entrar. Yo, por ejemplo, hay uno en el que ahora la gente no ha podido entrar, no ha podido ver nada y me dicen, tú has sido la única persona que ha entrado en ese archivo y ha visto los documentos que había. Pero yo entré una vez. ¿Por qué? Porque hay problemas familiares, hay problemas de herencia, ese puede ser uno de los problemas. En otro caso, hay uno que es un caso bastante importante y que quizás es una pena, hay uno de los archivos más ricos de esta ciudad, pues está en manos de una persona que considera pues, que ya te pone bastantes pegas para ir a consultar ese archivo, ¿no? Es una pena. Porque, claro, me decía uno de los que me dejó en su momento y era un archivo, dice, claro, un archivo personal y un archivo de este tipo es un archivo que pertenece a la familia, pero también pertenece a la gente de la isla o la gente que quiera investigar. ¿Por qué? Porque es un patrimonio, ¿no? Patrimonio de la comunidad, ¿no? Porque es gente que está detrás, o sea, que ha estado durante mucho tiempo y ha generado documentos que sirven para explicar nuestro ahora. Entonces, o sea que ahí está el problema. El problema es básicamente o de infraestructura o de un poco de voluntad, ¿no? Déjate estar, me estás liando. Me estás liando. Sí. La consulta en los archivos públicos no hay ningún problema.
todos los archivos públicos, el Histórico Provincial, el Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Nacional, cualquier archivo público, no hay ningún problema para consultar cualquier persona que tenga carnet de identidad, nada más, o pasaporte. Es suficiente para identificarse y poder consultar esos documentos. Los problemas los tenemos en los archivos públicos, en los archivos privados, los que pertenecen, por ejemplo, a la Iglesia, que es una institución privada. Yo, por ejemplo, hoy tenía día de consulta en el archivo diocesano, hoy, por la mañana, a las 9 de la mañana, 9:30, me citaron. Digo, no puedo ir porque tengo cita aquí. Dice, bueno, pues entonces tienes que volver el día 15 de junio. Entonces, si vas a hacer una investigación metódica sobre cualquier aspecto, imagínate cómo se te atrasa esa investigación en que tú no puedes consultar los documentos cuando tú quieres, sino cuando el archivo buenamente tiene un hueco para dejarte a ti sentar y dejarte los libros allí. Más si nos ponemos en el caso de los archivos privados, que están en una casa particular. Entonces, pues depende de que la persona que está atendiendo ese archivo, pues tenga o no tenga que hacer de comer, tenga o no tenga que ir al Corte Inglés a comprar, tenga cosas que hacer. Entonces, buenamente se ofrecen a dejarte un tiempo que tú consultes el archivo, pero tú piensas que mientras tú estás consultando su archivo, estas personas están de brazos cruzados esperando que tú termines, ¿no? Porque ellos tienen cosas que hacer. Entonces, ese es el problema. Es verdad que en muchos archivos privados hay documentación que nos atañen a todos y que dicen son importantísimas para la historia de Canarias, ¿no? Ese es el caso del archivo Hacia Alcázar. Por eso el archivo Hacia Alcázar, don Pedro Pinto, nos lo ofrece a los investigadores, sin problema ninguno y siempre que él pueda. Y yo de verdad le estoy muy agradecido y lo digo públicamente porque así deberíamos de responderles todos los historiadores de Canarias con respecto a eso. Pero después hay otros en que no podemos acceder. Bueno, muchas gracias por la respuesta, que yo creo que ha dejado claro la problemática que en muchas ocasiones se encuentran las personas que quieren investigar, muchas veces desde la curiosidad, desde la voluntad o desde el convencimiento de que hay temas que están en esos archivos y que no permiten acceder, o muchas veces también el problema que a veces hay a la hora de que esos propietarios de esos archivos sean conscientes de que lo que tienen, independientemente de que es un bien familiar, también es un bien patrimonial. Yo quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de la Feria del Libro el haber dado la oportunidad de que estos dos insignes escritores hayan podido divulgar sus obras, que espero que ustedes hayan disfrutado con lo que ellos les han ofrecido, que les pique la curiosidad de poder adquirir ambos ejemplares. Además tienen la suerte de que si compran el de Antonio le dan otros 2 libros más, ¿no?, de la colección, o por lo menos esa era la oferta que había antes, y que disfruten con la lectura, y esperamos volver a tenerlos por aquí en próximos años para que nos expliquen sus proyectos que están en marcha. Cuando quiera la Feria del Libro ya hablaremos de nuestros monumentos. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? En monumento. Que cantaba en el estadio, en el Bernabéu. Taylor Swift. Hablaremos del precio de Taylor Swift. Y ahora ellos están invitados a pasar al stand de firma para que, si ustedes quieren, ellos les hagan esas dedicatorias tan personales que para eso han traído los bolígrafos. Bueno, muchas gracias.